Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien, lo deseo con toda mi alma. Hoy quiero hablar de un tema que a mí personalmente me costó mucho tiempo darme cuenta que existía, que era algo que estaba inserto en mi vida, en mi día a día, y que yo no era consciente. Estamos hablando de los famosos moldes mentales. Eso por lo cual nosotros hacemos muchas cosas sin siquiera cuestionarlo, no. Lo damos por hecho y eso a veces hace que hagamos determinadas cosas o que dejemos de hacer otras. Me vine a cuenta a un hecho que ocurrió en los años 50 que creo que viene muy bien para poder entender este proceso. En las Olimpiadas siempre los deportistas tienen como objetivo romper marcas y trabajan durante 4 años para lograr ese objetivo. En los años 50 había un récord que era muy conocido y famoso, el de una milla, que consistía en un récord de 4 minutos. Esos 4 minutos lo había conseguido un sueco, Gunther Hax, en el año 1945, que logró batir el récord en ese momento de una milla de 4 minutos. ¿Sabe cuánto tiempo duró ese récord de 4 minutos? Prácticamente medio siglo. Durante medio siglo se instaló en el concepto mundial y sobre todo de los deportistas que ese número era imbatible. Tal fue así que se fue instalando un molde muy especial que se lo llegó a llamar el muro. ¿Por qué le decían el muro? Porque en la década del 50, sobre todo científicos o médicos decían que realmente era imposible superar esa marca porque podría causar en los deportistas que hicieran el intento daños corporales irreversibles, como por ejemplo infartos o que el corazón explotara ante tamaño esfuerzo. Había un deportista que se había puesto y tenía como meta romper con ese molde. Este deportista, Roger Bannister, comenzó a practicar permanentemente y con la obsesión de romper con esa marca, sobre todo sabiendo que le quedaba como última posibilidad ese año. Estoy hablando del año 1954, porque al año siguiente Bannister tenía que comenzar a hacer las prácticas de medicina porque estudiaba medicina y realmente ya no iba a poder dedicarse con tanto énfasis a la práctica diaria para lograr esa meta. Así que sabía que era su última oportunidad. Tal fue su dedicación y obsesión, rompiendo con todos los comentarios que se hacían en el momento de la locura que él intentaba, que el 6 de mayo de 1954 rompe el récord con el tiempo de 3 minutos 59 segundos y 4 milésimas. Rompió algo que era imposible. Realmente lo consiguió y marcó un hito en la historia del deporte. Pero hay un dato muy muy curioso. 45 días después de su récord en Filipinas, el 21 de junio, un estadounidense, John Landy, rompió ese récord con 3 minutos 58 segundos. Y el otro dato curioso, que a partir de allí centenares de deportistas fueron mejorando esa marca. ¿Qué nos dice este hecho? ¿Qué nos trae esto como colorario para entender qué significa un molde? El molde era el muro, era imbatible. Alguien se encargó, como Bannister, de romper con ese molde. A partir de que rompió con ese molde, todos los otros deportistas que venían haciendo lo mismo que Bannister tuvieron fe, creyeron porque lo vieron posible cuando él rompió con ese molde. Entonces ahí aparecieron todos los otros deportistas que rompieron esas marcas y lo siguieron haciendo, por supuesto, cada vez con mejores registros. Pero hubo alguien que tenía que demostrarle al mundo que se podía romper eso que era imbatible. Bueno, así nos pasa a nosotros en nuestra vida, con nuestros acontecimientos y con nuestros hechos. Nosotros a veces necesitamos ver para creer, para recién actuar.
parece que necesitamos tener esa referencia como necesitaban los otros deportistas para batir el récord, porque alguien lo superó. Si no, mientras tanto, pasó medio siglo que nadie se animó a hacerlo. A nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos moldes mentales que no nos permiten, que nos obstruyen, que nos frenan, que nos limitan? Llámense moldes que fueron creados en nuestra casa, en nuestra familia, porque eran ancestrales, porque venían ya instalados. Encima el colegio, los amigos, la sociedad, el entorno, fueron dándole más fuerza y más enraizarse, podríamos decir que se fueron haciendo raíces tan poderosas que ese molde no lo cuestionamos, eso es así y así tiene que ser. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para poder entenderlo un poco mejor. En nuestra familia, o en una familia, por ejemplo, que tiene grandes problemas económicos, viven en la pobreza, algunos chicos ni terminan el secundario, entonces es muy difícil que alguien pueda entrar y romper con el molde para estudiar, para emprender, para salir de la pobreza, Entonces se van creando moldes y no se cuestiona, así es la vida, así son las circunstancias. Otro ejemplo, por ejemplo, hace poquito recordaba el de una familia donde el padre era ingeniero, la hermana era ingeniera, los 3 hijos fueron todos ingenieros, entonces la familia, uno lo veía de afuera, realmente, qué bárbaro, todos ingenieros. Lo curioso que uno de los 3 hijos, que era varón, en una charla después de café por medio en nuestra casa, donde nos contaba sus experiencias como ingeniero, viajaba por Europa, por Italia, y tomando el café nos dice, bueno, en realidad a mí me hubiera gustado ser médico. Nosotros quedamos sorprendidos de tamaña declaración. Y nos dijo que él se sentía frustrado porque, pese a que le iba bien en lo económico con la profesión de la ingeniería, él le hubiera gustado ser médico. Y le dijimos, ¿por qué no lo hiciste? Y no nos supo contestar. Entonces, a veces se nos crean moldes mentales que nos limitan, que nos encajonan, que nos tienen arrinconados. Y hay algo que sí quisiera proponerte hoy con este video es tratar de que puedas entender que hay que romper con los moldes. ¿Por qué digo romper con los moldes como algo que a mí también me costó? Porque como uno no lo cuestiona, porque lo da como hecho, entonces se mantiene en esa zona de confort que la mente te tiene perfectamente y te deja instalado en esa zona y dice, quédate acá, no te muevas. Entonces, ¿cómo me voy a poner a cuestionar para romper si primero detectar que sea un molde que me lo pusieron, que no es mío? Por lo tanto, me tiene aprisionado. Entonces ni siquiera me lo cuestioné ni me doy cuenta. ¿Cómo lo puedo hacer para tratar de salir y romper con ese molde? Es primero tratar de entender que hay que buscar un punto de quiebre para que yo pueda salir y romperlo con ese molde. Por ejemplo, a ver, si estudio idioma, vos vas a ver, hay gente que estudia idioma, ¿no? Va a las pruebas, es más, tienen el título de haber estudiado el idioma y se recibieron con excelentes notas, gramática, lenguaje, todo perfecto, pero no saben hablar el idioma, no lo hablan. Entonces, ¿cómo puede ser si han estudiado y se recibieron y no lo hablan con fluidez? Porque realmente no trabajan en el aspecto mental de haber dicho, tengo que manejar esto. Por ejemplo, haber dicho, me voy a vivir o a hacer una experiencia en ese país para aprender el idioma, o me voy a dedicar a ver películas sin doblaje exclusivamente en ese idioma que estoy estudiando, por ejemplo, inglés, sin ser doblada. Voy a cantar todos los temas en inglés o sea, es meterse, es hacer una inmersión, un baño de inmersión para entrar en ese proceso distinto a lo que me dice. Tengo que estudiar, hacer gramática, no, tengo que hacer algo totalmente distinto. En mi vida profesional lo puedo contar con miles de ejemplos, lo que eran en ventas. En venta uno podía hacer 1000 cursos, tener toda la técnica de cómo el abordaje, de qué decir, qué no decir, qué utilizar, qué no utilizar. Cuando uno salía
cancha, como se le dice normalmente, al ruedo, a tener que enfrentar la realidad de tratar de conseguir una venta, se terminaba todo. ¿Qué curso ni qué curso? Uno transpiraba cuando veía que se le iba entre las manos la posibilidad de la venta y se iba frustrado porque no se había conseguido. Ni se acordaba de todos los pasos que había estudiado y había practicado en ese seminario o en ese curso. También lo pude vivenciar y conocer a directivos que venían con grandes títulos de administraciones de empresas, con grandes charlas y todo lo demás, y cuando tenían la posibilidad de acompañarte en una entrevista no sabían manejar esa entrevista, de entrevista de ventas, donde había realmente un compromiso complicado porque había que conseguir los resultados y ahí realmente hacían agua. Entonces uno decía, ¿dónde estaba? Y realmente fui aprendiendo y entendiendo que el proceso más importante no es el técnico, es parte del conocimiento el técnico, pero el 90% es el proceso mental o psicológico, por el cual hace que yo pueda mantenerme en pie erguido para manejar una situación, por ejemplo, de venta, sobre todo cuando son ventas complicadas porque hay que hacer un proceso muy profundo de negociación. Entonces ahí sale a relucir todo lo que va por detrás de la técnica, que es el estado emocional, el sentirse dominador, el sentirse confiado, el saber lo que está haciendo, de si es el punto que por ahí me tengo que retirar para volver en otro momento porque así lo amerita, o era el momento oportuno para hacer un cierre porque el comprador o posible cliente es el que decía que quería comprar porque había sido un proceso exitoso, porque yo estaba seguro que era un proceso de empoderamiento mental. Por lo tanto, si yo quiero romper con el molde, si yo quiero salir de esas estructuras, tengo que entender que para dar el gran salto tengo que romper con todos esos procesos mentales que crearon esas premisas que le dijimos, esto es así, no lo cuestioné y ¿en qué se transformaron? En axiomas. ¿Por qué? Porque se transformaron en axiomas donde, fíjense que tanto la matemática como la lógica necesita de axiomas, donde dicen no son cuestionadas y yo parto de ese axioma para construir una nueva teoría. Esto no se cuestiona, de ahí construyo. Bueno, así se hacen en nuestra vida. No voy a cuestionar, perdón, muchas cosas porque yo lo doy por hecho y ahí donde yo tengo que parar. Ahí donde comienza mi punto de quiebre. No lo voy a dar más por hecho. Lo comienzo a cuestionar con preguntas y voy a decir, a ver, esto se puede modificar. Vamos a poner, por ejemplo, un axioma que diga que vos estás escuchando esto y me dice, ay, la verdad que sí, que estaría bueno, pero yo ya tengo 60 años. Por lo tanto, yo ya no puedo cambiar. Bueno, eso es un axioma. Eso es un axioma que tú partes y dices, no puedo modificar porque tengo 60 años. Por lo tanto, yo ya no puedo aprender nada nuevo. Ya se me pasó el tiempo. ¿En qué momento te creíste eso? ¿Por qué no te lo cuestionas? ¿Por qué no dices, a ver, yo desde aquí voy a comenzar a constituir nuevos lazos mentales, nuevos entrelazamientos neuronales para tuviera un pensamiento distinto y nuevo y digo, eso lo voy a lograr, o por lo menos me lo comienzo a cuestionar para ver cuáles son los caminos necesarios. Primero, si yo digo que a los 60 años no puedo cambiar, si yo digo que como adulto mayor me tengo que enfermar para luego morir, me estoy partiendo de otro axioma. ¿Por qué ponemos a la enfermedad como sinónimo de adulto? Un adulto es igual a un enfermo. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un axioma. Y si partimos del axioma y decimos que la salud es la normalidad y la enfermedad es la anormalidad, entonces ya veo distinto. Digo, a ver, si yo digo que es normal estar sano, saludable, y por eso voy a hacer toda una serie de cosas para estar sano, como por ejemplo, voy a cambiar la medicación por meditación, voy a cuidar mi cuerpo porque es mi templo, es la que me contiene el alma, es el hogar donde está mi alma, por lo tanto lo voy a cuidar como tal, con ejercicio, con todo lo que sea, con comida sana, vida saludable, descanso, duermo, tengo propósito de vida,
le doy sentido al día a día, me levanto agradeciendo porque sé que voy a tener otros días increíbles, aunque tenga 60 años, aunque esté jubilado, lo que fuere, porque yo voy a comenzar a romper con esos moldes, voy a comenzar a buscar cuál es el punto de quiebre. Y el punto de quiebre, por ejemplo, podría ser ya relacionar salud con una persona adulta. Ya no voy a pensar lo que te decía el Axioman, que salud, que enfermedad era sinónimo de adulto o de adulto mayor o de vejez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que romper con ese molde, por ejemplo, si fuera ese el caso o el ejemplo. Si estás trabajando en una empresa, si estás con un proyecto, hagas lo que hagas, si estás condicionado por los moldes y estás arrinconado o haciendo lo que haces porque estabas en ese molde que vos entraste solito y no te diste cuenta, es el momento de que comiences a romperlo. La manera también de inicio de ruptura con ese molde es sabiendo que si estás cómodo en lo que haces, estás en el molde. Sin duda que estás en el molde. Para poder salir es el proceso de ponerte incómodo. Ponerte incómodo significa hacer eso que los demás o te criticarán o no entenderán, pero vos sí lo vas a entender porque es aquello que te va a sacar de esa zona cómoda. Si yo te estoy diciendo que vas a cambiar, por ejemplo, medicación por meditación, es ponerte en la zona incómoda. ¿Cómo voy a dejar de...? Bueno, no, iré al médico, le hablaré de que me quiero sanar, que quiero una salud, que quiero recuperar ese estado de vitalidad, cómo puedo hacer, cómo me ayudaría él a recuperar ese estado. Entonces yo ya estoy poniéndome en una zona incómoda, primero porque tengo que enfrentar el primer pensamiento de que el médico no tiene la verdad, sino que yo voy en búsqueda de aquellos que me ayuden a encontrar lo que quiero, que es salud, por ejemplo. Y me voy a poner incómodo, porque voy a tener que enfrentarme con gente que dice, no, ¿cómo puede ser? Vos tenés que seguir con... No, buscaré un tratamiento médico oportuno de alguien que me hable de salir de la enfermedad para transformarlo en salud, y seguiré con ese médico y le pondré fe a ese médico porque sé que voy a conseguir el objetivo de sanar, curar, porque yo tengo el poder. Necesito que alguien me ayude con su conocimiento científico para lograr el objetivo, pero ya estoy saliendo de la zona cómoda. Si yo estoy trabajando en una empresa y no estoy cómodo y quiero irme y me siento mal, cambiaré mi mentalidad y comenzaré a ponerme incómodo, a buscar alternativas, a estudiar, a capacitarme, a entender que estoy momentáneamente haciendo un proceso de cambio y que haré lo mejor posible el trabajo en ese lugar, pero mi objetivo es irme. Entonces pondré todo lo posible, todo lo que haga a la posibilidad de irme. ¿Pero qué? Poniéndome incómodo, dejando de ver televisión, estudiando, capacitándome, buscando libros, buscando mentores, todo lo que sea necesario para comenzar a romper con los moldes que nos dejan en una situación de statu quo, todo igual, estamos sobreviviendo, eso es lo que tenemos que hacer, romper con esos esquemas mentales, comencemos a salir de la zona de confort, poniéndolo incómodo y digo, lo voy a hacer ya, porque yo voy a tomar un sí definitivo. Quiero romper con los moldes familiares, yo quiero romper con mis propios moldes porque yo quiero ser lo que he venido a ser. Así que yo te aliento a que lo hagas, te aliento a que te animes a hacer todas las preguntas pertinentes para entender en qué molde estás y cuáles las acciones que tienes que hacer para romperlo y trascender y ser lo que quieres ser. Te agradezco infinitamente que estés siguiéndome por estos medios, por los videos, y por eso te voy a pedir que te inscribas ahora, que vayas abajo acá en mi página, en mi canal de YouTube, y te inscribas para que yo te pueda seguir anunciando cuando tenga otro video para poder aportar mi experiencia y cómo yo pude también romper con mis propios moldes. Recuerdo que también estoy en los medios sociales en Facebook como Julio César Conde o también en Facebook como Red Evolución. Y en Instagram como @julioconde.coach o en Instagram como Red Evolución.
Próximamente ya espero ya poder darte para que puedas encontrarme en la página web como www.redevolucion.com para poder seguir encontrando todos estos materiales y lo que vengo publicando desde hace un tiempo. Desde ya te agradezco infinitamente y te deseo lo mejor de lo mejor para que puedas seguir creciendo. Desde ya, que tengas un día espectacular.